Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio de hoy, donde tengo como invitado al doctor Luis Dante Pichardo, que ya tiene más de 25 años de experiencia en medicina oncológica. Tiene su consultorio en la ciudad de Puebla y nuestro tema de hoy va a ser cáncer de páncreas. Hola, ¿qué tal? Buen día, doctor. ¿Cómo está? Hola, buenos días a toda la audiencia. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a usted. Bien, aquí esperando platicar con los amigos. Excelente, muchas gracias. Y pues para los que nos ven, traigo una alergia horrible en los ojos, por eso los traigo así, pero es la temporada de polvez por acá. Antes de empezar, doctor, ¿qué es el páncreas y para qué sirve? El páncreas es un órgano que se encuentra localizado en el abdomen, por atrás del estómago, y bueno, pues tiene conexión directa con el intestino. Es un órgano que se conoce como la glándula pancreática y se le llama glándula por las secreciones que verte hacia el intestino para mejorar la absorción de algunos alimentos, ya que produce pues una cantidad de sustancias que permiten la absorción de las grasas en el intestino. Esa es la primera función. Otra función muy importante es que tiene células que producen una sustancia que se llama insulina, y esta insulina pues es como el vehículo que transporta la glucosa dentro de las células de los órganos donde se almacena la glucosa, de tal manera que su función es meramente metabólica y digestiva. Por eso es un órgano muy importante en la economía. Vuelvo a comentarte, pues está localizado en el abdomen, por detrás de la parte inferior del estómago, por eso a veces el estómago se ve afectado. Y bueno, pues tiene una dimensión aproximadamente de 15 centímetros y se divide en lo que es la parte a la derecha, que es la cabeza, el cuello, lo que es el cuerpo y la cola del páncreas. Y te comentaba también que tiene diferentes tipos de célula para producir diferentes sustancias que intervienen en el metabolismo de muchas sustancias como son carbohidratos, proteínas y obviamente las grasas. Asimismo, pues virtiendo una sustancia de la sangre que se llama insulina, y bueno, esto va directamente relacionado con enfermedades como la diabetes mellitus. La diabetes mellitus, pues, que es una de las enfermedades crónico-degenerativas, afecta al mundo. Aquí en México, pues es uno de los problemas de salud más grande que tenemos, porque pues una gran población es diabética, y obviamente esto va directamente relacionado muchas veces con herencia o muchas veces con hábitos que hacen que el paciente se haga meramente diabético por falla de este órgano en cuanto a si produce o no esta sustancia llamada insulina. ¿Por qué da cáncer en el páncreas, doctor? El cáncer, como ya habíamos comentado en otras ocasiones, es la deformación o la transformación de una célula normal en una célula patológica. Normalmente cuando el paciente pues tiene antecedentes heredofamiliares que ya traen una genética dañada, mutada, el papá tuvo cáncer de páncreas, el abuelo tuvo cáncer de páncreas, y obviamente el paciente pues muchas veces ya llega con esta información que ya heredó, y bueno, pues el paciente obviamente en un futuro es un paciente que tiene un alto índice de posibilidad para hacer cáncer de páncreas. Por otro lado, pues existen también factores de riesgo que son pues no heredables y que son adquiridos, como es la complexión del paciente, que sea un paciente obeso, los hábitos del paciente, si fuma, si toma, obviamente la dieta que lleva el paciente. A mayor obesidad, mayor posibilidad de que este paciente tenga un cáncer, y algunos otros factores como el sedentarismo, como la falta de ejercitación. Obviamente todo esto influye en que el paciente obeso, diabético, con sobrepeso, con algunas alteraciones en cuanto a su consumo de alimentos, o que tenga algunas enfermedades como son la pancreatitis, que es una inflamación de la glándula por diferentes cuestiones, porque se ocluyó el sitio donde drenan sus líquidos el páncreas, y esto ocasionó que esas enzimas, que esas sustancias que sirven para desdoblar los alimentos en el intestino, entonces hicieron efecto antes, no en el intestino, sino dentro del páncreas, y obviamente empieza un proceso de inflamación y destrucción que puede llevar obviamente hasta la muerte del paciente, que es una pancreatitis que puede ser aguda o que muchas veces se hace crónica. Wow. Ahí no tiene correlación con la diabetes. La gente que tiene diabetes, que tiene dificultad para producir insulina, todo eso no incrementa el factor, el riesgo de que pueda padecer de cáncer de páncreas. Sí, definitivamente los diabéticos
Tienen que obviamente mantenerse en forma, tratar de no subir de peso, tratar de mantener sus niveles de glucosa en parámetros normales, tratar de llevar una dieta que pues obviamente no sea una dieta que ocasione un problema de inflamación en el páncreas, porque ya se ha demostrado que uno de los principales factores de riesgo en el cáncer de páncreas es la diabetes mellitus, la obesidad, obviamente el tabaquismo y bueno, pues cuando se junta con el alcoholismo no nada más puede ocasionar cáncer en el páncreas, sino también en otros órganos como el hígado o el estómago. Sí, he escuchado por ahí ya un par de veces que el cigarro es muy malo para la salud. Tiene aproximadamente más de 1000 carcinógenos y bueno, pues obviamente la gente que fuma y además toma, pues entonces dobla porque esto se sinergiza y esto es más fácil que ocasione daños en la célula. En lo que estuve investigando, también estuve viendo que hay una relación, o bueno, qué tan cierto es del cáncer de páncreas con el cáncer de mama. Bueno, normalmente el cáncer de mama, al igual que otros cánceres como son cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de páncreas, cáncer de próstata, estos tumores muchas veces vienen ya de una línea hereditaria y bueno, pues nosotros podemos detectar alguna herencia genética cuando solicitamos genes que se llaman BRCA1 y BRCA2. Cuando estos genes están mutados, entonces si una paciente, su madre tuvo cáncer de páncreas o cáncer de mama y vemos nosotros que la hija ahorita está teniendo problemas con la mama, con el páncreas, con otro tipo de órganos, entonces muchas veces se solicita pruebas genéticas y solicitamos una prueba que se llama BRCA1 y BRCA2. Cuando estos BRCA1 o BRCA2 están mutados, obviamente, pues entonces debemos de pensar que esta paciente tiene altas posibilidades de hacernos un cáncer de páncreas y bueno, pues se asocia directamente con la herencia de la paciente, ¿no? Entonces, anteriormente pues no se conocía esto, ahora ya forma parte del arsenal de estudios de laboratorio, gabinete y ahora de patología y además de genética, donde analizamos los genes de la paciente y si estos genes que te comenté, el BRCA1, el BRCA2, el P53, etcétera, están mutados, pues las posibilidades de que la paciente esté heredando un cáncer de la madre o de algún antepasado, pues es muy alta. Entonces, cuando la paciente, ahí ya nada más para aclarar, si la paciente es por herencia, puede padecer o es propensa a padecer cáncer de mama, lo recomendable también sería que revisara el páncreas, o es uno o el otro, o no entendí bien entonces. Y definitivamente, cuando un paciente tiene mutado el BRCA1 y el BRCA2, tenemos que ir, muchas veces actuamos de manera profiláctica, y si la paciente viene con nosotros nada más a control porque su mamá tuvo cáncer de mama y ella quiere saber si va a tener algún tipo de cáncer en el futuro, se le manda a hacer la prueba, y si la prueba sale mutada, podemos nosotros actuar de manera profiláctica y a esos pacientes se le puede hacer una mastectomía bilateral. Si ya tiene su paridad satisfecha y se puede quitar los ovarios, se le quitan los ovarios. Y bueno, el cáncer de páncreas, pues definitivamente ese órgano no se puede quitar porque forma parte del metabolismo de la economía, pero sí tendríamos que tener a la paciente en una vigilancia estrecha para determinar si en algún momento el páncreas sufre algún cambio y poder detectar una enfermedad de manera temprana. Esa era una de las preguntas, ya que lo mencionó. Le iba a preguntar que si se puede vivir sin páncreas, o sea, que si hay gente que viva sin páncreas. Pues definitivamente el páncreas es un órgano básico de la economía, al igual que el hígado, y obviamente pues solamente tenemos un páncreas. Se puede hacer una resección parcial en el sitio donde esté el tumor. Normalmente las resecciones a nivel de la cabeza y del cuello de lo que es el páncreas son muy delicadas porque son cirugías muy extensas, se llama cirugía de Whipple. Y cuando existe el tumor en la cola, en el cuerpo, en la cola del páncreas, es más fácil tratarlo porque se hace una pancreatectomía parcial. Ahora, quitar el páncreas y quedar en manos de un endocrinólogo, pues sería lo ideal. Si ya el páncreas se va a quitar porque tiene un problema tumoral, que sería una pancreatectomía total, la paciente tendría que quedar forzosamente en control con endocrinología para que ellos manejen las sustancias que normalmente producía el páncreas. O sea que sí se puede vivir sin páncreas, pero ya tendrías... Se puede sustituir con medicamentos, obviamente no es lo ideal, porque la paciente va a quedar con diabetes, va a quedar con deficiencia de la producción de esos líquidos que son los que se encargan de absorber las grasas en el intestino y se va a quedar sin la producción de algunas otras hormonas como el glucagón o como la insulina. ¿Cuándo o qué síntomas o cómo se puede dar cuenta una persona
En el caso de si no hay antecedentes, no hay historial de familia, no te haces tu chequeo, ¿qué síntomas te pueden alertar de que puedes traer algún problema en el páncreas? Esto es muy variable, porque va a depender en qué etapa estés encontrando la enfermedad. Recordemos que la enfermedad se tipifica, ¿sí? Desde la etapa 0 hasta la etapa 4, siendo la 4 pues obviamente ya una enfermedad avanzada donde ya se salió el tumor del páncreas y se fue a otro órgano. Definitivamente si lo encuentras en etapa 0 va a ser muy difícil, a menos que te hagas un screening para encontrar una lesión etapa 1, etapa 2, que son etapas locales. Y bueno, pues casi poca gente tiene como que la educación, al menos aquí en México, es muy difícil que la gente se haga un chequeo periódico donde pueda detectar una enfermedad en etapa temprana. Normalmente ya cuando da síntomas el problema es porque ya estamos avanzados, ya estamos en una etapa localmente avanzada o una etapa metastásica. Los síntomas principales pues serían cansancio, náusea, vómito, muchas veces empiezan con trombosis de una pierna porque obviamente el cáncer es altamente aterogénico y obviamente esto ocasiona trombosis a nivel de la circulación, empiezan a tener crecimiento de una pierna, así edema de la pierna o linfedema o una trombosis total de la pierna con aumento de la temperatura local, enrojecimiento, y obviamente ellos piensan que solamente será una trombosis. Sin embargo, esto pues es secundario a un problema de un tumor pancreático. La otra cosa, pues obviamente como está cercano y obviamente se comunica con las vías biliares, muchas veces el tumor ocluye la vía biliar y esto ocasiona que de donde esté ocluida la vía biliar hacia arriba hay obviamente un no paso de la bilirrubina y obviamente el hígado empieza a llenarse de bilirrubina, el paciente empieza a pintarse de amarillo, que se llama ictericia, empiezan a orinar como Coca-Cola y obviamente empiezan a tener excreciones o evacuaciones que son blanquecinas. Ya esto se le llama síndrome ictérico. Otras veces el paciente empieza con el color amarillento de la piel, de los ojos, de las mucosas, y a la par inician con muchísimo prurito o comezón en la piel, porque esto es obviamente secundario a un aumento de la bilirrubina. La bilirrubina es un pigmento que se produce en el hígado y que obviamente tiene dos conductos por donde se vierte al intestino, que son el conducto hepático derecho y el izquierdo, y se juntan en uno solo, forman un hepático común y este se junta con el conducto que viene de la vesícula para formar un colédoco y este colédoco se junta con el pancreático que viene del páncreas y todo esto desemboca en una ámpula que se llama ámpula de Vater en el intestino y obviamente cuando el tumor ocluye alguno de estos pasos, entonces la bilirrubina, que es una bilirrubina ya fue conjugada en el hígado, se llama bilirrubina directa. Nosotros cuando pedimos un perfil hepático, vemos que la bilirrubina está muy alta, lo normal de la bilirrubina indirecta más la directa, más o menos es de 1, y estos pacientes llegan con una bilirrubina total de 10, de 12, de 15, obviamente pues están totalmente ictéricos, y entonces hay que actuar de manera inmediata porque la hiperbilirrubinemia en el paciente ocasiona muchos efectos secundarios. Ok, o sea que la canción Mito Total, esa de Me sube la bilirrubina, o sea, es malo. La bilirrubina cuando está alta nunca ha sido bueno porque habla de un daño hepático propio cuando está elevada la bilirrubina indirecta o de un daño hepático secundario, una obstrucción, cuando está elevada la bilirrubina directa. A lo que estoy entendiendo, este cáncer está muy agresivo, ¿no, doctor? Es de los cánceres más agresivos. En cuanto al pronóstico de vida, obviamente pues están vivos de 100 pacientes en 5 años, están vivos de 5 a 8 pacientes. Y obviamente pues esto habla del grado de agresividad que tiene el tumor, principalmente por ser un órgano que es básico en la economía del paciente, ¿no? En su metabolismo. ¿Es doloroso? Es doloroso, ocasiona dolores intensos, dependiendo de lo avanzado de la enfermedad. Cuando está inicial puede ser que no, pero cuando está avanzado, pues puede ser que el mismo páncreas tenga mucho dolor por la inflamación, incluso puede ser que esté tomando también parte del estómago o que esté tomando parte del intestino y obviamente todo esto ocasiona mucho dolor que se tiene que manejar con especialistas en el dolor, como pues el servicio de clínica del dolor, donde se manejan pues analgésicos desde los más básicos y esto va dependiendo el grado de dolor del paciente, pues se va escalando hasta llegar a lo que son derivados de la morfina, incluso muchas veces se ha utilizado la marihuana para controlar este tipo de dolores tan intensos. Otra cosa que estoy investigando es
en el páncreas dan quistes, es lo que estuve viendo. Sí, la enfermedad quística es una enfermedad benigna y no nada más puede aparecer en el páncreas. De hecho, se llama enfermedad poliquística. Puede aparecer en el páncreas, puede aparecer en el hígado, puede aparecer en los ovarios, puede aparecer en el pulmón, puede aparecer en el riñón. Sin embargo, los quistes no nos dan problema ni tampoco son predecesores de un tumor. Lo que sí nos puede dar problemas es una inflamación, un proceso infeccioso del páncreas que se llama pancreatitis, la cual puede ser aguda o crónica. Ya te comentaba, esta pancreatitis muchas veces es secundaria a una ingesta abundante de carnes en la cual forzas la producción de enzimas en el páncreas. Estas enzimas que normalmente surgen como precursores en el páncreas viajan a través de los ductos al intestino delgado donde van a desdoblar las proteínas. Y bueno, cuando se presenta la pancreatitis, entonces en lugar de que se formen precursores en el páncreas, se forman las enzimas activas y empiezan a destruir el páncreas porque no alcanzaron a llegar al intestino estos precursores y se maduraron dentro del páncreas. Y ahí es donde ocasiona la pancreatitis aguda, que muchas veces se hace crónica y que es uno de los factores predisponentes para el cáncer de páncreas. Entonces, si la gente o la persona, el paciente, tiene o le salen quistes, eso no es señal de que se le puedan hacer cáncer. No, definitivamente. Los quistes al final del día, pues son obviamente alteraciones del órgano donde se forman como, vamos a llamarlos como unas bolsas de agua, pero pues realmente no tienen ninguna traducción clínica, ¿no? A menos que, bueno, pues estos quistes crezcan y que, bueno, pues sobre todo en el ovario los quistes mayores a 5 centímetros crecen, se pueden torcer, se pueden romper y ocasionar un sangrado. Y obviamente pues esto sería algo delicado que tendríamos que meter a la paciente de urgencias a operar para quitar ese sangrado, ¿no? Pero el quiste pequeño, que son los que generalmente presenta el páncreas, pues generalmente no tienen ninguna traducción clínica, a menos que crezcan y que ocasionen un poquito de molestia, ¿no? Pero normalmente estos quistes no se van a transformar en malignos. Bueno, ya mencionó que es muy hereditario. ¿Hay algún estudio o algo que diga si es más propenso en hombres que en mujeres? Pues mira, en cuanto a lo que es la frecuencia, generalmente es indistinto. Hay una estadística, al menos en Estados Unidos, de 50-50, 49 y 51, pero realmente es casi la misma posibilidad entre hombre y mujer que puedan hacer un tumor de páncreas. Y bueno, ya una vez que la persona se le detectó, diagnosticó, ¿cuáles son los tratamientos disponibles de más a menos? Para hacer el diagnóstico, primero tenemos que basarnos en la clínica. En la clínica, obviamente, pues ya vemos que un paciente que tiene dolor abdominal, normalmente es un dolor a nivel de la boca del estómago, que se llama epigastrio, es un dolor sordo, la paciente tiene náusea y vómito cuando come, puede tener una trombosis, puede estar con un síndrome ictérico pintado de amarillo, orinando negro, con un refresco de cola, puede estar evacuando blanco, y bueno, pues todo esto a nosotros ya nos orienta que tiene un problema pues a nivel de lo que es el hígado, el páncreas, la vía biliar, o del estómago o del intestino. Entonces, ya nosotros encaminamos el cuestionario hacia un cuestionario que se llama cuestionario dirigido, hacemos una exploración dirigida, y una vez que tenemos lo clínico, entonces nos apoyamos de ciertos estudios. Primero hay que solicitarle estudios de laboratorio, donde obviamente juega un papel muy importante las pruebas de función hepática, y obviamente ahí, como te comentaba, vamos a ver alteraciones a nivel de estas pruebas, donde va a estar elevada generalmente las bilirrubinas, normalmente a expensas de la bilirrubina directa, aunque puede ser mixto, directa e indirecta, y obviamente esto daría una elevación de bilirrubina total. Vamos a ver nosotros que existe muchas veces inflamación hepática, con el aumento de las transaminasas, la TGO, la TGP, la GGT, la fosfatasa alcalina, todo esto se ve alterado. Una vez que tenemos ya una alteración bioquímica en estos estudios, pues también vamos a ver la biometría, cómo está, si el paciente aparte tiene un proceso infeccioso ahí en el páncreas, se van a elevar las defensas, hay que ver cómo está la función renal, porque muchas veces cuando hay falla pancreática hay falla hepática y generalmente hay falla renal, entonces hay que ver con qué reserva renal contamos para ver qué tratamiento le podemos dar al paciente, y una vez con todo esto podemos pedir algunos estudios que se llaman marcadores tumorales. El páncreas eleva una proteína en sangre que se llama CA19-9, donde esta proteína está elevada, pues ya nosotros debemos sospechar que algo le está pasando al páncreas, ¿no? Existe otra proteína que se llama antígeno carcinoma embrionario que afecta al intestino, que bueno, se eleva cuando hay daño en el intestino,
Y bueno, con todo esto ya nosotros nos damos una idea para pedir los estudios de gabinete. Dentro de los estudios de gabinete, el primer estudio que tenemos que solicitar, obviamente, pues puede ser una placa de abdomen, puede ser un ultrasonido abdominopélvico y ahí nos va a aparecer que hay un daño a nivel del páncreas. Después de eso, pues ya tenemos que confirmarlo ya con un estudio más sofisticado, como es una resonancia magnética del páncreas, como es una tomografía simple y contrastada abdominal y pélvica, para ver exactamente dónde está la lesión, qué tamaño tiene, qué estructura se involucra, porque obviamente esto es muy importante. No es lo mismo tener una lesión en el páncreas, donde no solamente está localizado en la zona central del páncreas, que no tiene afección de grandes vasos, y bueno, esto lo hace altamente resecable. Sin embargo, cuando es una lesión donde están tomadas las arterias que le llevan sangre al páncreas, esto obviamente disminuye la posibilidad de poder resecar el tumor, entiéndase resecar, de poder quitar el tumor por medio de cirugía, y obviamente esto ya nos lleva a otro tipo de tratamientos, como es la quimioterapia o la quimiorradioterapia o la terapia con ultrasonido de tipo HIFU, de alta frecuencia. Ante esta situación, obviamente, pues va a depender de que el tumor esté localizado únicamente al órgano, entonces sería una enfermedad local, o que esté localizado al órgano y algunas estructuras cercanas, como son ganglios, como son vasos, entonces ya esto es localmente avanzado. O que esté ya metastásico a otro sitio, como es el hígado, como es el estómago, como es otro órgano diferente al páncreas, y esto ya sería una etapa clínica metastásica. Obviamente, pues ya el tratamiento aquí se vuelve meramente paliativo, ¿no? Controlar síntomas, pero ya no tratar de curar. En cuanto a los tratamientos a ofrecer, pues va a depender de la etapa clínica en la que esté tu paciente. Si es una etapa clínica local, no hay afección de grandes vasos y el paciente se somete a una sesión médica entre oncólogos médicos, oncocirujanos, oncorradioterapeutas, obviamente ahí se determina si el paciente es candidato a cirugía, se opera y posterior a la cirugía se le da un tratamiento a seguir que se llama adyuvancia. Esto es con medicamentos llamados quimioterapia, y después de eso ya el paciente se puede o no radiar dependiendo el reporte de patología que nos haya dado la patóloga, ¿no? Esto, igual que todos los tumores, es una enfermedad cuyo tratamiento es multidisciplinario, ya que intervienen muchas especialidades, desde lo que es el médico general, desde lo que es el gastroenterólogo, desde lo que es el oncólogo cirujano, que es el que recibe al paciente. Él decide si lo opera de primera instancia o no, o si nada más le hace la biopsia, y ahí lo manda al oncólogo médico para ver si nosotros podemos hacer algo antes de la cirugía, se llama tratamiento neoadyuvante. Si se puede hacer, entonces se le dan medicamentos de quimioterapia para citorreducir el tumor, se le regresa al oncólogo cirujano después de 6 ciclos para ver si ya lo puede operar, y si lo puede operar y el paciente está en condiciones y es un paciente altamente resecable, entonces se opera y después de la cirugía se espera el resultado de patología. Si el paciente tuvo factores de mal pronóstico como el tamaño, como los ganglios, como algunas otras circunstancias, entonces se mandará al paciente a radioterapia. Si es un paciente anciano en el que ya no se puede, pues corre mucho riesgo operarlo, obviamente se le ofrece darle quimioterapia y radioterapia al mismo tiempo, que es un proceso que el paciente puede tolerar adecuadamente sin tantas complicaciones. ¿Cuándo es cuando se recomienda o cuándo es cuando sería candidato al HIFU, que por lo que he leído y por lo que ya sabemos es menos invasivo? ¿Cuándo es el paciente candidato? El HIFU, realmente hemos platicado en otras ocasiones de esto, es una alternativa más en la terapia oncológica. No viene a sustituir cirugía, no viene a sustituir quimio ni radiaciones, pero sí es una opción para aquellos pacientes que tienen ciertas contraindicaciones quirúrgicas, como puede ser pacientes que ya son pues de mayor edad, 70. Recordemos que estos tumores muchas veces se presentan después de los 50 años. Hay pacientes jóvenes, pero son la minoría. La mayoría de pacientes presentan el cáncer de páncreas de los 50 años en adelante. Y cuando llegamos nosotros a esta edad, muchas veces nos enfrentamos con ciertas enfermedades como la diabetes, como la hipertensión, como otro tipo de enfermedades que obviamente le dan morbilidad al paciente. Entonces, esta comorbilidad, más aparte de un cáncer, tenemos que ver nosotros qué paciente es y si está compensado de estas enfermedades para determinar si en algún momento pudiera ser quirúrgico. Cuando esto no es posible o cuando la enfermedad está diseminada, obviamente pues no es una enfermedad localizada, entonces pues se puede ofrecer una terapia sistémica como la quimioterapia, y si el paciente no se puede operar pero tiene un tumor localizado, entonces se puede enviar a radioterapia,
En caso de que el paciente pues decida, la radioterapia no es tan inocua, al final del día son radiaciones que pueden quemar, pues no nada más esa zona del tumor, sino algunos órganos cercanos, y obviamente pues ya con los aparatos nuevos que existen, como el acelerador lineal, esto ya se presenta menos frecuentemente. Anteriormente eran bombas de cobalto que cuando radiabas al paciente tenían mucha comorbilidad porque quemaban los órganos cercanos al tumor que queríamos quemar. Yo vería al HIFU como una opción en aquellos pacientes pues que tal vez o ya fueron recurrentes a los tratamientos previos como la cirugía, como la radioterapia y que siguen teniendo una enfermedad localizada en la cual pues operarlos es un gran riesgo, ya no se pueden volver a radiar porque los órganos solamente te toleran cierta dosis de radioterapia, entonces no te toleran una segunda fase de radioterapia. Entonces, este paciente pudiera ser candidato y aparte pues tiene dolor, tiene efectos secundarios a la terapia con ultrasonido de alta frecuencia y realmente pues, nosotros hemos hecho HIFU en pacientes de este tipo y han tenido muy buena respuesta, ¿no? Se controla el dolor, se controla la enfermedad. Obviamente la curación va a depender de qué tan avanzado está el tumor, pero sí paliativamente sí forma parte del arsenal de tratamientos que tenemos para controlar este tipo de enfermedades. Recordemos que HIFU cuando inició pues empezaba a tratar tumores pélvicos que eran ginecológicos y que pues eran de tipo miomatosis, de tipo algunos tumores que podían ser controlados de manera local y que bueno, tuvo mucho éxito. De ahí se empezó a usar de un tiempo para acá en tumores sólidos como tumores hepáticos, tumores pancreáticos y algunos otros tumores tipo sarcomas, en los cuales pues se ha tenido resultados que han sido buenos para el paciente. ¿Por qué si con el HIFU pueden eliminar o tener buenos resultados, por qué no lo usan de primera instancia si no es tan agresivo para el paciente? Pregunta, o sea. Ajá. Para que HIFU pueda tener ya la aceptación mundial como tratamiento, necesita cubrir estudios multidisciplinarios, esto quiere decir en grandes hospitales, donde se llevan a cabo investigaciones sobre el procedimiento y obviamente debe de ser mejor el tratamiento que lo que se tiene ya confirmado. Sí, sí, no, si me entiendas. Entonces, por ejemplo, la radioterapia está totalmente confirmadas, así como la cirugía y la quimio, que son los tres pilares, grandes pilares del tratamiento de tumores sólidos. Si tú dices, aquí tengo el HIFU, tengo estos resultados, pero esos resultados no tienen el impacto porque le falta población, le falta un estudio multidisciplinario que se lleve a cabo en todo el mundo para que pueda sustituir alguno de estos tres grandes pilares que te acabo de comentar, no puede sustituir a ninguna terapia y se tiene como una terapia alterna. Entonces, pues es muy importante pues que HIFU siga creciendo, que HIFU introduzca este tipo de tratamiento en los grandes hospitales para que se pueda hacer un estudio multidisciplinario de muchos pacientes y entonces se pueda confirmar que tratar a un paciente con HIFU o tratar a un paciente con radioterapia, cuáles fueron en igual de circunstancias, un doble ciego en la cual tú llega un paciente y sin saber a dónde lo mandas, lo vas derivando a, ya sea a radioterapia, a HIFU o a cirugía y se hace un consenso de todo esto y se ve a qué paciente les fue mejor, ¿sí? Sin que nosotros sesguemos los resultados porque queramos meter un procedimiento terapéutico como primera línea y no se ha confirmado que sea mejor que los que tenemos. Y aquí, ¿qué falta para que se motiven o para que empiecen a hacer más estudios para el HIFU? Yo consideraría, obviamente hace falta primero mayor difusión, segundo, llevar el procedimiento a grandes hospitales que se dedican al tratamiento del cáncer. En México, pues está el Instituto Nacional de Cancerología, está el Centro Médico Nacional Siglo XXI, está el Hospital de Salubridad, el Hospital Juárez, y están algunas otras sedes como el Hospital General, que ven grandes masas de gente con cáncer. Entonces,
proponer llevar a lo mejor al principio como un proceso de difusión de la terapia y que se pruebe pues, con una gran cantidad de pacientes para que entonces se puedan sacar conclusiones definitivas de que pueda ser pues un arma, ¿no? En el manejo de los pacientes con tumores sólidos. Mientras esto no se cumpla, realmente pues seguiremos, no nada más en México, en todo el mundo seguiremos teniendo un procedimiento que puede ser una terapia alterna a lo que se tiene establecido. Y ahorita lo mencionó, y es algo que le iba a preguntar, ¿qué es la cirugía Whipple? Mira, la cirugía Whipple es la cirugía que se realiza en este tipo de tumores que se encuentran localizados en la cabeza del páncreas o en la parte del cuello del páncreas. Y obviamente, pues es una cirugía en la cual pues se conecta lo que es el estómago con una zona adelante de lo que es el duodeno, que es el yeyuno, para evitar que la zona tumoral que muchas veces se encuentra en el ámpula de Vater, donde desembocan todas las sustancias que vienen del hígado y del páncreas, pues estén involucradas, ¿no? Entonces, pues ese tipo de cirugía no la hace cualquier cirujano, tiene que hacerlo un cirujano con mucha experiencia o tiene que hacerlo un oncocirujano que obviamente se encarga de manejar de manera quirúrgica estos tumores del páncreas, ¿no? Y del duodeno que están comunicados. En esta cirugía lo importante es extirpar la cabeza del páncreas, o sea, quitar la cabeza del páncreas, que es donde está localizado el tumor, y obviamente se quita la primera porción del intestino delgado, que es el duodeno, y se reconecta las vías biliares para que se conecte el estómago con la parte del yeyuno y esto puede hacer que quitemos el duodeno, que es la primera porción del intestino delgado, se conecte el estómago con el yeyuno, que es la segunda porción, y obviamente se quite la cabeza del páncreas. A esta cirugía se le llama Whipple. Muchas gracias, doctor. Quedó muy claro. Es como un mini bypass gástrico, pero para el páncreas. Así es. Gástrico, donde quitas el tumor de la cabeza del páncreas, conectas al estómago con el yeyuno y obviamente también esto se le llama pancreatoduodenectomía. Pancreatoduodenectomía, porque se quita el páncreas y el duodeno. Pues muchas gracias, doctor, por su tiempo. Estuvo súper su entrevista. Pues muchas gracias. Aquí vamos a dejar su información para que la gente lo pueda contactar en caso de que, pues Dios no lo quiera, tengan una necesidad médica, pero pues que sepan que lo pueden contactar y ser pacientes. Sí, amigo, pues es agradecerte la oportunidad de estar en contacto contigo, con tus amigos, con tu audiencia y obviamente pues lo hacemos en el mejor de los planes para que la gente tenga esta información y que bueno, pues, si algo de esto le sirve para su vida personal, para sus familiares, para cualquier situación que se presente, porque estas enfermedades cuando llegan de la nada, estás bien hoy y mañana ya tienes alguna situación pues que te encasilla como paciente oncológico y obviamente lo que tratamos es eso, dar información a la gente para que sepa que este tipo de problemas son problemas muy delicados, que muchas veces no están en nuestras manos, como cuando lo heredamos, pero que la mayoría de las veces, en el 80%, sí está en nuestras manos manejar nuestra dieta, manejar el hacer ejercicio, el quitarnos los vicios, el tratar de llevar una vida sana, el tratar de comer de manera saludable, el tratar de comer, como dicen los comerciales, muchas verduras, porque esto obviamente ocasiona que ingieras una gran cantidad de sustancias que se llaman antioxidantes y que esto previene muchas veces estos daños pues que se tienen en la célula y que se transforman en tumores que muchas veces le cuestan la vida a los pacientes, ¿no? Mira que el cáncer de páncreas es la cuarta causa de muerte en el mundo en hombres y mujeres por cáncer y obviamente pues en hombres primero está lo que es pulmón, después está próstata y colon y en la mujer primero está obviamente pulmón, luego está mama y ahorita está colon y el cuarto lugar es páncreas. Ojo con eso y una vida saludable y la gente que está propensa a la diabetes, que haga ejercicio, que mejore su dieta, que se cheque periódicamente con su médico para que tomen si es que van a ser diabéticos por herencia o por malos hábitos, pues que yo siempre he dicho que cuando el paciente le detecta una enfermedad crónico-degenerativa como diabetes o hipertensión y que se la detectan a tiempo, es como cuando en el fútbol te sacan la amarilla, ¿no? Tienes tiempo de corregir y de no esperar a que te expulse el árbitro, ¿no? Pero cuando
Obviamente, pues no tomas las recomendaciones médicas cuando te sacan la amarilla, el paso a seguir. Después de la diabetes puede ser un cáncer de páncreas y la roja casi está establecida, la tarjeta roja. No, tratar de evitar eso. Así Así de es, que amigo. pues, ya lo escucharon, ojo con eso. Saludos, estamos en contacto. Adiós. Después de mi plática con el doctor Luis, puedo concluir que el cáncer de páncreas es de cuidado y es un cáncer muy agresivo que afecta a varios órganos del cuerpo por la función tan específica que tiene el páncreas. Si en tu familia hay antecedentes de cáncer de seno o de páncreas, es importante que pasando los 40 años visites al doctor regularmente para que te hagas pruebas y puedan revisar cómo está tu salud en general, ya que la detección temprana en este y en todos los tipos de cáncer es un factor clave para que tengas una mejor recuperación. Te dejo el link en comentarios al episodio donde tocamos más a fondo esta tecnología de HIFU. Gracias por escuchar y no se te olvide compartir y dar like. Esto nos ayuda a seguir generando contenido que puede ayudar a salvar vidas. Antes de escoger a tu doctor, investiga sus años de experiencia, así como el número de procedimientos que ha realizado y si es miembro de las instituciones que regulan y certifican que cuenta con los estudios y conocimientos necesarios para realizar los procedimientos y cirugías que ofrece. En la descripción encontrarás un enlace con más información sobre el tema hablado, así como los especialistas dentro de la República Mexicana que cumplen con los requerimientos para hacerlo. La información mencionada aquí representa un punto de vista y no debe ser tomada como una valoración médica. Y recuerda, invertir en salud para no gastar en enfermedad es una excelente filosofía. Gracias por escuchar y no olvides suscribirte a nuestros canales.